Buenas tardes. Antes que nada, bueno, pues muchas gracias al director del PUEC, doctor Javier Delgado. Gracias por la organización y por la invitación, Mariana. O sea, me dio mucho gusto recibir la solicitación de participar en este seminario y sobre todo, bueno, pues saber que la noche urbana ya está en la agenda política en México. Antes que nada, pues les quisiera comentar brevemente un poco sobre mis temas de investigación. Soy arquitecta de formación, como habías mencionado, y pues urbanista. Mis temas de investigación son la noche urbana, la temporalidad de trabajo sobre el espacio urbano en una temporalidad nocturna, y me intereso principalmente en la experiencia de practicar la ciudad bajo un enfoque sobre todo de las mujeres y con un concepto de interseccionalidad. Voy a presentarles mi ponencia y bueno, si me paso un poco de tiempo, bueno, pues no dudes en decirme, Mariana, para que acelere y para que pueda terminar en el tiempo impartido. La temática que les voy a presentar hoy va a ser un poco general y sobre todo lo que les voy a presentar es una investigación que hemos terminado este año. Si puedes pasar la diapositiva, por favor. ¿En qué marco se inscribe esta investigación? En el grupo de movilidades pedestres al que pertenezco. Es un grupo, como bien mencionabas, Mariana, donde somos varios investigadores, arquitectos, geógrafos, ingenieros, sociólogos, y bueno, trabajamos desde hace ya 10 años, en general en países, bueno, con Francia y México, donde nos cuestionamos sobre el hecho de caminar en la ciudad. Y eso me da punto de partida para interesarme en este aspecto de caminar en la ciudad, sí, pero bueno, ¿qué experiencia van a tener las mujeres al caminar? Si puedes pasar a la siguiente diaporama, por favor. Y este interés por la caminata en la ciudad, desplazarse, llamamos movilidad activa, ya sea que en bicicleta, a pie, en patineta, bueno, pues lo pude aplicar con una asociación que se llama Las Urbanas, Les Urbaines, Mujeres Urbanas, de las cuales platicaré con más detalle un poco más adelante. Y ahí es donde pudimos realizar un trabajo de campo sobre esta temática, la experiencia de las mujeres cuando se desplazan, cuando deambulan a pie en barrios periféricos de la ciudad de París. Solamente para comentarles, quisiera compartirlo con ustedes. Cuando se me cuestiona sobre qué temáticas trabajo, bueno, por facilidad, es mujeres en la noche que deambulan, y todo el imaginario nos va a enviar directamente a todo lo que va a ser ligado alrededor del sexo servidoras, alrededor de la fiesta. Sin embargo, lo que a mí me interesa principalmente en mi investigación es interesarse en una actividad cotidiana de la noche. Es lo que yo he intentado desarrollar, cuestionarme sobre la cotidianidad de practicar la noche. Si puedes pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Sin embargo, sin duda, la noche ha sido sumamente estudiada desde un punto de vista de la economía nocturna. Hay muchos trabajos de investigación sobre la economía nocturna. Es un enfoque que ha dominado lo que son los estudios sobre la noche. La siguiente, por favor. En este imaginario de la noche, la siguiente gracias. En este imaginario de la noche vamos a encontrar todo lo que nos va a enviar a imágenes asociadas. Por ejemplo, les puse el ejemplo de la ciudad de París, cómo es que todo el imaginario alrededor de una noche romántica, una noche turística. Las imágenes que ven, bueno, son imágenes de un tipo de marketing nocturno sobre la noche, pero en la noche, como bien lo sabemos, también hay gente que trabaja. Para que esta noche turística, esta noche de marketing urbano funcione, pues necesitamos gente que trabaje y que permita que las ciudades puedan tener una vida nocturna.
La siguiente diapositiva, por favor. La desventaja de esta vida nocturna que los poderes públicos promueven y que, claro, que tiene unas derramas económicas súper importantes, pues es una desventaja asociada a la inequidad, a una contaminación acústica, a una contaminación lumínica, porque el hecho también de iluminar el patrimonio, también se han hecho estudios sobre cómo es que estamos afectando la fauna y la flora. En todo ello también la noche se torna mucho más compleja. A partir de ello, bueno, tenemos varios ejemplos y nuestra temática, o la temática en la que yo me voy a centrar, les decía, son ciudades suburbanas, ciudades de lo que llaman la banlieue parisienne, que va a ser el contorno de París. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Para darles una idea de qué son estas imágenes de la ciudad, de las zonas suburbanas, bueno, son imágenes muy ligadas a espacios no practicados. La imagen que ven a la derecha, bueno, es el centro de París, son calles muy dinámicas. La imagen a la izquierda es esa imagen que vamos a tener de los suburbios parisinos. Si puedes pasar a la siguiente. Es en ese contexto, son una arquitectura moderna que nos dejó todo el funcionalismo de la época, donde necesitaba en París generar hábitat rápidamente frente a todos los flujos migratorios que había en los años 60, 70. Estamos en un contexto arquitectónico no a la escala del ser humano, no a la escala del usuario. Así que ese es el contexto material, el contexto en el cual nosotros realizamos la investigación. Y en estas zonas suburbanas, bueno, interesarse en una experiencia cotidiana, cuando las mujeres caminan, cuando las mujeres regresan a sus casas durante la noche o practican este espacio de la ciudad nocturna a pie, o como les decía, también nos interesamos cuando ellas también lo practican bicicleta o algunas en patineta. Si puedes pasar a la siguiente. Otra imagen más sobre qué es estas zonas suburbanas. Y como les decía, les voy a presentar el caso de la ciudad que se llama Gennevilliers. Les mostraré el marco teórico y la metodología de la investigación que utilizamos para analizar la noche, el espacio urbano y, bueno, pues, cómo se desarrolló este proyecto Acción que terminó este año. Antes que nada, me gustaría hacerles un pequeño recordatorio sobre qué son los estudios de la noche en Francia, cómo se han trabajado. Los estudios de la noche en Francia, antes de pasar al estudio de Gennevilliers, sobre el cual voy a desarrollar más, es sobre todo una investigación que se ha interesado, noche y género, de los años 70, y que sin embargo yo supongo que mis colegas van a hablar sobre eso, sobre una apuesta de movimiento feminista, una apuesta importante para recuperar la noche, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos. Era un evento crítico y formas de reivindicar que el espacio público durante la noche tendría y debería ser reconquistado, reapropiado por las mujeres. Ahí es donde se hacen paseos nocturnos para reapropiarse de la noche. Los temas de investigación sobre los cuales se han trabajado, pues van a ser estas relaciones a geometría variable entre los diferentes géneros y sexos, los estatus sociales. Y otro tema que se ha trabajado también, por ejemplo, va a ser las mujeres que trabajan durante la noche. Si quieres pasar a la siguiente, por favor, a la siguiente diaporama. Es la ciudad, perdón, me he dado cuenta que como no le he dado pasar a las diaporamas, es la ciudad de Gennevilliers que les voy a presentar. Si quieres pasar a la siguiente, por favor, Mariana. Es el título del proyecto en el cual trabajamos, 2014-2020.
de la cual les daré más detalles más adelante. Si quieres pasar a la siguiente, más detalles de los cuales les abordaré qué es lo que hicimos en este marco del proyecto. Y ahí es donde le hablaba, esta imagen es la que les hablaba de todo este movimiento de los años 70, donde las mujeres reclaman este derecho de reapropiarse sobre la noche, que hace eco en los estudios franceses, en los estudios de Norteamérica. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. A la siguiente diaporama. Y les decía, bueno, las temáticas que hemos abordado, que se ha abordado mucho en Francia, pues van a ser todo el trabajo nocturno, el trabajo de los, por ejemplo, de las enfermeras, de la gente que trabaja en el mantenimiento durante la noche. Ha habido mucha producción de mis colegas, de colegas franceses, sobre las relaciones que se crean. Van a ser lazos mucho más amistosos, lazos mucho más importantes en dichos marcos de trabajo. Otros estudios que se han llevado a cabo en París va a ser el uso del espacio público parisino de las mujeres. Sin embargo, la noche va a ser observada como un elemento del contexto. No va a ser observada como algo que va a modificar la relación que tenemos con el otro. Esos estudios, bueno, son sobre todo realizados por antropólogos. Y si quieres pasar a la siguiente, otro estudio que ha marcado mucho los estudios entre género y noche es en la metrópolis de Bordeaux y de Burdeos y en Lille, donde realmente va a haber estudios que van a abordar mujeres y noche. Uno de los estudios más interesantes que encontramos va a ser en Comelli, donde estudia cómo la práctica de las estudiantes durante la noche y de los estudiantes hombres, estudiantes mujeres durante la noche, y estas representaciones que nos van a mostrar qué representación tienen de la noche urbana las mujeres que estudian, los hombres que estudian, y sobre todo los estudios también realizados por el colectivo de Candela en el 2017, donde se interesan esas percepciones y hace notar que en la noche, lo que nos dice los estudios que realizó el colectivo de Candela, no hay algo verdaderamente específico. Sin embargo, todas las relaciones de poder entre diferentes sexos es mucho más fuerte y se acrecienta. Todas las inigualdades que vamos a encontrar en el día, en la noche van a ser exponenciales. Sistemáticamente vamos a encontrar un discurso sobre esta fragilidad del cuerpo de la mujer, el riesgo de una agresión sexual, que va a limitar y que vamos a crear mapas mentales diferentes de los mapas mentales que van a tener los chicos, los hombres. Entonces hay una sobrepreparación, ellos hablan de una sobrepreparación para salir, y técnicas y estrategias de las cuales Miriam nos va a comentar para poder practicar la noche y que se vuelven naturales. Quiere decir que las vamos a adquirir y van a ser perfectamente integradas desde la infancia. A partir de los 8 o 10 años, esta diferencia de cómo se practica el espacio público para los niños y para las niñas, entonces lo vamos a integrar, la vamos a naturalizar. Si pasas a la siguiente diaporama, podemos ver cómo los actores institucionales van a reforzar estas representaciones ligadas al cuerpo femenino. En el caso francés, es muy interesante, por ejemplo, las encuestas no tienen nada que ver con el contexto mexicano, pero en el caso francés, el 67.2% de las agresiones que se producen durante el día, las agresiones a mujeres. Quiere decir que estas representaciones sobre la noche, en el caso francés, no están justificadas con las acciones o con lo que dan las estadísticas. Otro aspecto muy importante es que los que van a sufrir una agresión durante la noche son sobre todo los hombres. Y como les decía, la diapositiva que ustedes ven, cuando yo decía que los actores públicos refuerzan, en el caso francés, van a publicar en el 2012 unos consejos a las mujeres.
Se les da consejos de evitar, por ejemplo, cierto tipo de ropa, consejos de evitar lugares desiertos, caminos con poca iluminación, donde se pueden esconder los posibles agresores. Una crítica muy fuerte alrededor de estos consejos sobre los movimientos feministas, perdón, porque lo que estamos haciendo es reforzar esta imagen de fragilidad y sobre todo naturalizar este miedo a practicar la noche. Sin embargo, como les decía, los análisis de género, los acontecimientos diarios de la noche, hemos visto que hay un impacto sobre esta planificación de la ciudad que no toma en cuenta la percepción y la práctica que las mujeres pueden tener del espacio nocturno. Si puedes pasar a la siguiente diaporama, una investigación muy interesante que se lleva a cabo en Barcelona por el equipo de Colectivo Punto 6 es demostrar que el planteamiento urbano no tiene en cuenta la población femenina hasta ahora y que no tienen en cuenta estas representaciones ligadas al miedo y a la inseguridad cuando las mujeres se desplazan durante la noche. Así, la investigación que realizamos en el marco del proyecto de Jean Villiers, lo que intentamos es interrogarnos sobre esta práctica nocturna cotidiana a partir de hallazgos que hicimos con los habitantes. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Es una investigación que se llama investigación-acción, donde el objetivo es construir con los habitantes, con artistas y con investigadores. Es algo muy complejo porque, bueno, fue financiado por la ciudad de Jean Villiers y co-construir con los habitantes y ponerse todos al mismo nivel es algo que se debe de practicar, el proyecto de investigación va a ser supeditado también a las propuestas de los habitantes, a las propuestas de los artistas. Como les decía, la ciudad de Jean Villiers es observada como los suburbios parisinos, se encuentra solamente a 5 kilómetros de París, como lo pueden observar. Está conectada, tiene un acceso al metro, tiene autobuses nocturnos. La ciudad de Jean Villiers es una ciudad de herencia industrial y tiene una gran población de mayoritariamente con recursos bajos, y la ciudad también se caracteriza por una población de origen extranjero, sobre todo magrebí. Si puedes continuar, si puedes pasar la siguiente, por favor. Entonces estamos hablando de una ciudad compleja. La ciudad de Jean Villiers, lo que podemos ver es no solamente son, lo que le llaman aquí son los grands ensembles, no solamente son torres y barras de hábitat colectivo, como es Le Lut, como lo pueden ver, o Les Agnettes, también tienen partes más patrimoniales como Le Village, como la ciudad jardín, y nuevos barrios que son barrios ecobarrios. ¿Dónde es complejo realizar esta investigación? Va a ser sobre todo en los barrios de Le Lut o Les Agnettes. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. La metodología que se utilizó fueron enfoques participativos, sobre todo en torno a la movilidad, y realizamos entrevistas semidirigidas, grupos no sé cómo podemos decir en español, grupos de diálogo, donde intercambiábamos sobre qué tipo de movilidad y qué percepción de esta movilidad tenían las mujeres en este barrio. La transcripción que les puse en la diapositiva nos muestra que exactamente, cuando llegas a un barrio que tú conoces, lo que declararon las mujeres, en este caso fue una joven, no tiene miedo de regresar. En realidad, ella puede atravesar todos esos espacios que todos tienen una representación, o que por lo menos los parisinos tachan de infrecuentables, y lo que hace es, bueno, es establecer este diálogo con los actores de la ciudad nocturna en Jean Villiers. Si puedes pasar a la siguiente. Nos interrogamos sobre la movilidad. También lo que hicimos es interrogarnos cuando se hacían eventos un poco más institucionales. Eventos institucionales como la Noche de la Geografía,
Ahí lo que realizamos eran a partir de cartas, a partir de representaciones gráficas, de juegos de formas, de geometría, interrogábamos a las mujeres sobre esta percepción y sobre todo qué era la noche para ellos en Janvilliers. En esta ocasión nos dijeron muchas mujeres, una mujer por ejemplo de 40 años, si puedes avanzar, no sé si tenga la cita textual. Esta mujer nos dijo, bueno, yo no salgo de noche, pero mi hija sí sale, y muy a menudo, pero no en Janvilliers. Ella va a París. Nunca va en transporte público, siempre va en auto. Lo que es relevante o lo que es contrastante es decir que Janvilliers podría tener una vida nocturna, pero como se encuentra a 5 minutos de París, Janvilliers no es una noche que se practique, no es una noche que se apropie. Los jóvenes van a París y sobre todo nunca en transportes públicos. Esa percepción del peligro, bueno, tienen que salir siempre en una movilidad en auto. Estos dos ejemplos rápidos que les he dado, claro, en las discusiones les puedo dar más detalles, nos permiten cuestionarnos sobre esta percepción de la noche. No se tiene miedo, pero tampoco es que la practique, tampoco es que la practicara. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hicimos pequeñas preguntas sobre qué es la noche, cada uno ponía, por ejemplo, en los post-it, qué era la noche. Dice, en Janvilliers repetidamente nos decía, no tengo miedo, pero si salgo de noche tomo mi auto y nunca el transporte público. Esto se repetía, es un espacio en el cual se sienten confiados, pero no se practica. Estos testimonios nos pueden dar también cuenta de cuáles los códigos, cómo funciona la noche, cómo la gente se las apaña para practicar la noche. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Otro punto que nos interesaba siempre para cuestionarnos sobre la noche es saber esta percepción cuando también se practica la noche en bicicleta. Hicimos varias actividades donde hicimos una rodada nocturna y acompañada también de la gente que quería ir a pie. Lo que sobresalió de estas actividades va a ser un aspecto sensorial. La gente va a declarar, los mismos habitantes de Janvilliers, esta sorpresa de practicar la noche y descubrir aspectos que no habían descubierto. Una experiencia única, una noche, algunos mencionaron, es una noche encantadora, como si estuviéramos en el campo. Son experiencias, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Lo que nos permite sobresaltar es esta noche que no se conoce. ¿Por qué? Porque nos ponemos límites y sobre todo es una noche que deberíamos de explorarla. Entonces, todas estas actividades colectivas nos permiten descubrir experiencias y nos permiten redescubrir la ciudad durante la noche, revivirla, explorarla de una manera diferente. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Otras imágenes sobre estas actividades que realizamos. Yo supongo que Violeta, Citlali, nos hablará también de esos aspectos, cómo ha permitido a las mujeres hacer escuelas sobre aprender a andar en bicicleta, cómo les permite un empoderamiento, pero sin embargo también cómo va a limitar a ciertas mujeres el uso de la bicicleta. Después podemos platicar de ello una vez que Citlali les haga la presentación. Si puedes continuar, por favor. Algo que sobresalió de todas estas actividades que realizamos es esta dicotomía entre, muy bien, queremos iluminar las ciudades porque necesitamos sentirnos seguras, pero también hay un punto oscuro en todo esto, la protección de la biodiversidad. Los nuevos usos y cómo es que protegemos esta biodiversidad que también está en peligro y que en este periodo de crisis, bueno, pues nos hemos dado cuenta que es muy delgada esta línea que estamos sobrepasando entre nuestro confort, nuestro bien, nuestra seguridad y la biodiversidad al querer iluminar todo el tiempo y con una potencia importante. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, una última imagen les decía, talleres de escritura, talleres de exploración.
como podemos verlo, zonas que no conocían, y llego a las hipótesis que, sí, puedes continuar, llego a las hipótesis que nos permitieron corroborar con esta investigación, que las estamos, yo las sigo explorando en otros territorios de estudio. Son las siguientes, que las desigualdades y las exclusiones no se producen durante toda la noche. Hay temporalidades nocturnas, y sobre todo la noche es reveladora de situaciones que se producen también durante el día, pero sin embargo se acentúan especialmente en la noche, y el problema es que las consideramos como normales o triviales. Otra hipótesis que pudimos formular son estos códigos o manuales de uso que tenemos de la noche en contextos socioeconómicos particulares como el que les acabo de mostrar, códigos de aprendizaje, y sobre todo que factores que nos van a ayudar a tener o a no tener miedo cuando circulamos, pero yo les decía, una dicotomía entre qué es lo que verdaderamente se practica esta noche y si realmente conocemos nuestra noche urbana. Si puedes continuar, yo creo que voy a llegar a la conclusión. Intenté ser muy breve para permitir también a mis colegas exponer los temas y tal vez después intercambiar más en detalle. Como conclusión es que la planificación de la ciudad nocturna se va a lograr a través de una regulación y de control del espacio urbano. Sin embargo, las políticas de iluminación deben ir acompañadas de prestaciones de servicios, de instalaciones de ocio, de espacios que van a poder recibir a esta población nocturna y que sea también diversa. No vamos a, hay espacios que yo les decía, no solamente la noche se practica en un modo de fiesta, la noche también la practicamos de modo cotidiano. Y es este aspecto que yo supongo que la planificación urbana nos permitiría hacer mucho más amigable esta práctica de la noche. Y otro de los aspectos que nos estamos intentando todavía recuperar es esta exploración de la noche, esta reapropiación de la noche de forma colectiva y en espacios donde pues las mujeres se permiten mucho menos practicar esta noche. Hago hincapié sobre el hecho de este contexto socioeconómico francés que es muy diferente de nuestro contexto mexicano y que, bueno, nos puede dar pistas de investigación. Sin embargo, claro, los grados de violencia, de seguridad en nuestro contexto mexicano no es lo mismo en Francia. Entonces, bueno, a tomar con distancia las conclusiones que les digo y claro que intercambiamos al final en la sesión de preguntas y respuestas. Les dejo al final, si puedes pasar a la siguiente. Después, bueno, es el sitio donde pueden encontrar resultados sobre lo que hicimos de Surben y publicaciones. La siguiente yo creo que la tienes, Mariana. Publicaciones que hemos realizado sobre, en la siguiente diaporama, publicaciones que se realizaron sobre el proyecto que les acabo de platicar, que se terminó este año a principios durante la pandemia. Bueno, pues muchas gracias y espero que no haya pasado mi tiempo de palabra. Pues voy a comenzar. Igual agradezco mucho la invitación a participar en este espacio, a compartir algunas de las cosas que yo estoy trabajando. Bueno, como ya mencionó hace un rato Mariana, ¿no? Yo trabajo en el área de ciencias sociales, ¿no? Especialmente en el ámbito de la comunicación y la política. Y entonces, bueno, me he caracterizado o me he interesado particularmente por los temas que tienen que ver con la violencia, ¿no? Y particularmente con las significaciones que los sujetos le dan a la violencia. Entonces, bueno, justamente trabajando con el tema de la violencia en otros ámbitos, en algún otro trabajo que tenía que ver con la guerra contra el narcotráfico en México y los efectos que esto tenía en la ciudadanía, pues a menudo en los relatos de las personas aparecía la idea de que justamente la vida nocturna era la principal damnificada de todo lo que se estaba viviendo y se sigue viviendo en el país, ¿no? Y bueno, particularmente el caso de las mujeres va a ser aquí muy emblemático, ¿no? Muy singular.
en cuanto a los niveles de violencia que se están viviendo actualmente en el país, ¿no? Y que obviamente convierten a la vida nocturna en algo que para las mujeres está prácticamente vetado, ¿no? Y que encierra muchas significaciones interesantes. Entonces, bueno, le he puesto como título a este trabajo, Entre el encierro y el destrampe, mujeres jóvenes en la zona conurbada a la Ciudad de México. Y bueno, justamente por ahí, entre esos dos polos, es donde vamos a ubicar el significado que las propias mujeres dan al tema de la vida nocturna y todos los discursos que se construyen alrededor de esta idea que implica salir de noche, ¿no? Bueno, yo inicio esta pequeña investigación con un par de preguntas centrales, que son cómo se relacionan las actividades recreativas, particularmente las nocturnas, y que implican largos desplazamientos con las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres de la zona conurbada. Esto es la zona conurbada de la Ciudad de México. ¿Qué discursos sobre la feminidad y la inseguridad que predominan en el espacio social dan sentido a esas prácticas y cómo a partir de ellos se construyen subjetividades femeninas que podrían constituir en sí mismas tácticas de supervivencia? Bueno, aquí hay varios presupuestos que yo he intentado poner a prueba, poner a jugar, ¿no? Y que tienen que ver básicamente con que las mujeres de la zona conurbada de la Ciudad de México, que enfrentan continuamente múltiples peligros, habría que saber qué tipo de actividades realizan. Y a mí me sigue pareciendo que el tema de la recreación es un espacio muy interesante para indagar, puesto que arrastra significaciones que a menudo tienen que ver con discursos de culpabilización de las víctimas, ¿no? De un poco de satanización. Esto un poquito que ya se mencionaba, ¿no? En cuanto a que todo el imaginario de la vida nocturna, ahí las mujeres tenemos cabida, pero siempre como prostitutas, ¿no? Como locas, como destrampadas. Y entonces a mí me parecía que era un terreno fértil preguntarles a estas jóvenes de la periferia de la Ciudad de México, particularmente de algunos municipios que ahorita voy a mencionar, cómo vivían o cómo significaban esta cuestión del esparcimiento, ¿no? Del ocio incluso. Bueno, ahí investigando justamente para tratar de construir una mirada de esto, ¿no? Me encuentro con esta cita que me parece importante recuperar aquí, de Mercedes Zúñiga, que ha hecho una investigación sobre la recreación, la vida nocturna de las mujeres en el norte del país. Ella es del Colegio de Sonora, y me pareció muy llamativa esta afirmación que ella hace en un artículo que aquí refiero, que dice: el encuentro e interacción de hombres y mujeres en los lugares públicos tiene significados y consecuencias diferentes para unos y otras, dependiendo del contexto social e histórico específico que los rodea. Esas variaciones se concretan en la manera en cómo el cuerpo femenino, o más en específico su corporalidad, es presentado y percibido. En un contexto social actual, sigue Zúñiga, marcado por la violencia social, ya sea la que genera las desigualdades sociales agudizadas en los últimos tiempos o la que provoca el crimen organizado, sobre todo la guerra de y contra el narcotráfico, las mujeres son las primeras en experimentar la invasión y agresión de sus cuerpos, lo que pone en cuestión la máxima de que el espacio público es un lugar de y para todos, ¿no? Y bueno, particularmente ella se está refiriendo en el 2014, ¿no? A la violencia que se había recrudecido en el norte del país. Y en el caso de esta investigación, yo me voy a enfocar más bien en los municipios de la zona conurbada del Valle de México, en un escenario que es entre el 2017 y el 2020, ¿no? Aquí comparto algunos datos muy generales, ¿no? Pero que habría que actualizarlos, ¿no? Porque si lleváramos la cuenta exacta de muertas y desaparecidas que van en la zona conurbada, en la propia Ciudad de México, incluso en lo que va del año, la verdad es que es un escenario desolador, ¿no? No solamente las muertas que podemos cuantificar claramente, sino las desaparecidas, que se ha vuelto parte de nuestro relato cotidiano, estar hablando de a quién están buscando, ¿no? Creo que esto ya se está volviendo un caso muy extremo. En el momento en que yo hacía la investigación, bueno, encontraba estos datos en el 2000, algunos referidos al 2018, 2019. El Estado de México, que es particularmente la zona que me interesa o que estoy explorando, se ubica en el segundo lugar de desapariciones de mujer a nivel nacional. Podría ser que esté en el primero, ya han habido varias publicaciones anteriores al respecto. Tenemos el primer lugar en feminicidios en el Estado de México, ¿no? Y generalmente las edades oscilan de los 15 a los 39 años. Bueno, particularmente la zona que me interesa, que estoy trabajando, que estoy investigando,
se compone por varios municipios de la zona conurbada, que son del Estado de México, pero que están más cercanos políticamente a la Ciudad de México, por su ubicación geográfica, ¿no? Y que han sido definidos además por algunos periodistas e investigadores como parte de un corredor de trata de personas, donde la desaparición de mujeres es un fenómeno habitual. Entonces estaría refiriendo a municipios como Coacalco, Tecámac, Ecatepec, Tultepec y Tultitlán, ¿no? Donde en los últimos años se ha agudizado la desaparición de niñas y adolescentes, y bueno, hay organizaciones que han documentado varios casos, ¿no? Lo que yo trabajé en esta localidad son básicamente a través de un contacto con estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de México, que está en el municipio de Tultitlán, y a donde confluyen estudiantes de los municipios aledaños, ¿no? Y también a través de un cuestionario de preguntas abiertas de Google que circuló por internet, ¿no? En municipios que forman parte de este corredor, bueno, en el que participan 17 mujeres de 18 a 27 años de edad, 9 de ellas estudiantes y las demás con actividades diversas. Por ahí hay una maestra, una periodista, ¿no? Un poco de todo. Y bueno, estos son los municipios de los que proceden las mujeres que participan en esta encuesta, ¿no? La mayoría son de Coacalco de Berriozábal, Ecatepec, ¿no? Atizapán de Zaragoza, y hay una de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, y otra que va de la Ciudad de México a la zona conurbada, lo cual es bastante atípico generalmente. Muchas chicas se desplazan más bien hacia acá, ¿no? Aunque en los últimos años en estos municipios han comenzado a proliferar sobre todo las instituciones universitarias, lo que ha permitido que estas jóvenes tengan alternativas de estudio que no las obliguen a desplazarse necesariamente hasta la Ciudad de México, ¿no? Y muchas han dejado de hacerlo. Bueno, también se realizó una entrevista grupal con estudiantes de la universidad que les mencionaba, de la Politécnica del Valle de México en Tultitlán. 6 de ellas son estudiantes de ingeniería y en informática, y también proceden de los municipios de Coacalco, Tultitlán, Ecatepec, o sea, que están muy cerca de este famoso corredor de la trata, ¿no? En general, estas chicas de lo que hablan es un poco, hay una parte donde a mí me interesaba mucho indagar sobre las creencias y las prácticas, ¿no? Cómo de alguna manera los discursos, los deberes seres acerca de la seguridad de estas chicas, de alguna manera modelan sus prácticas y les dan sentido, ¿no? Entonces, bueno, en estas encuestas que yo trabajaba con ellas aparecen varias cosas, pero no aparece necesariamente el tema de la vida nocturna. El antro, ¿no? Eso son experiencias que aparecen más bien de forma cuestionada por las chicas, ¿no? Y hay todo un discurso en torno al trabajo que ellas deben hacer por su propia seguridad, ¿no? Entonces, generalmente las actividades recreativas tienen que ver con cosas del hogar, quizá deportes, quizá incluso actividades que son parte del estudio o del trabajo, y la convivencia con la familia, que básicamente es encerradas en la casa, ¿no? Esto difiere lo que hacen de lo que les gustaría hacer, ¿no? Que generalmente abre un abanico más amplio de posibilidades, ¿no? Como visitar museos, ir a ferias, bares, pero esto aparece más bien como un horizonte, ¿no? No como algo que ellas realicen de manera cotidiana. Por ahí en alguno de los ítems me interesaba explorar sobre las referencias que las chicas tienen de los bares y los antros, ¿no? Donde se hace la vida nocturna. Y bueno, ellas lo que referían es que, bueno, la gran mayoría decía desconocer o conocían de referencia de oídas algún lugar, pero no era como una práctica que tuvieran muy habitual. Y había más bien en el grupo, en los grupos, se podía identificar, ¿no? Chicas que o sea, cargaban con el estigma de ser destrampadas. O sea, la que sí conoce de los antros es la muchacha destrampada del grupo, ¿no? Es la que si sale de noche, o en todo caso también esto se traduce en una cuestión de recursos, la que tiene las posibilidades de desplazarse con toda la seguridad o sea, con todo lo que implican las medidas de seguridad, ¿no? Y entonces a partir de estas chicas un poco más destrampadas, ¿no? Que se definían ellas de esta manera, ellas mismas, podíamos ver que hay en la zona, ¿no? 3 dimensiones en cuestión, en función de la cercanía, ¿no?
Entonces, están los bares locales, que son básicamente pequeños bares y discotecas que se encuentran en los centros, en las plazas comerciales, ¿no? Que eso implica de alguna forma una mayor seguridad, y a los que, bueno, han acudido alguna vez la mayoría de las chicas, o por lo menos los conocen porque pasan y los ven. También hay otra zona a la que confluyen la mayoría de las chicas que salen de esta zona de la zona conurbada, que es la zona norte del Estado de México, ¿no? Donde está la zona Esmeralda, Satélite, Mundo E, y ahí hay algunos bares también a los que hacen referencia, donde han asistido o suelen asistir. Y también hay quienes asisten a la ciudad, se desplazan hasta la Ciudad de México, a la zona, a la Condesa, a la zona Rosa, al centro histórico, lo cual implica obviamente contar con un grupo de amigos, con recursos, auto, ¿no? Para viajar tan lejos. Entonces, en general, las chicas, la mayoría de las chicas más bien dan cuenta de reuniones y que además acotan, ¿no? Con el adjetivo reuniones tranquilas, fiestas tranquilas, ¿no? No es el antro se relaciona claramente con el destrampe y con una conducta irresponsable, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Generalmente, bueno, estas son las cosas que se pueden hacer o que ellas refieren, ¿no? Que se pueden hacer en su localidad, y generalmente pues la gran mayoría tienen que ver con el centro comercial. O sea, el centro comercial aparece como el espacio por excelencia en donde ocurre todo, ¿no? La casa. Y bueno, está la referencia también de que no hay lugares atractivos. Esta es la parte que tiene que ver un poco con las prácticas, ¿no? No voy a detallar más porque sería quizá muy largo, pero en términos generales podríamos decirlo así, ¿no? Que no hay tal cosa como la vida nocturna de las chicas en este contexto de inseguridad y temor que ellas viven. Entonces, las conversaciones derivan necesariamente al tema de la seguridad. Las chicas hablan de tácticas que ellas van desplegando, y aquí la hipótesis que yo he querido sostener es que esas tácticas no nada más son acciones concretas, como las que ellas nos describen aquí, sino que a mí me parece que estas prácticas tienen un trasfondo también discursivo. O sea, todos estos discursos acerca del destrampe, ¿no? De la irresponsabilidad de salir, de la diversión, de la vida nocturna, también son tácticas de supervivencia a través de las cuales los familiares y las propias chicas se van aleccionando, van modelando sus conductas, ¿no? De tal manera que no se expongan a todos los peligros que la vida nocturna puede implicar, y que aparecen referidos en estos relatos, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que estas tácticas más prácticas, ¿no? También derivan en prácticas discursivas que se vuelven incluso en toda una pedagogía para las muchachas acerca de las cosas que pueden hacer y no pueden hacer, ¿no? De las que pueden querer y las que no pueden querer. Entonces, bueno, entre las precauciones, hay tácticas que tienen que ver con el cuidado. Aquí no están clasificadas, pero ya por ahí hay otra tablita donde dice una clasificación. Hay tácticas que tienen que ver, en un primer nivel, ¿no? Con el cuidado de las pertenencias, todo lo que implica llevar 2 celulares, uno de repuesto que no sirva o que sea más viejito para que lo escondas el bueno, guardar el dinero en alguna parte por si te asaltan, no te quiten todo, este tipo de cuestiones, ¿no? Agarrar bien la bolsa para que no te la quiten. Después hay otro tipo en otro nivel tendríamos tácticas que tienen que ver con la integridad física, ¿no? O sea, con el hecho de que alguien se te acerque, y estas tácticas, o sea, que ellas cuentan, que ellas relatan en forma, me parece que como minimizándolas, en realidad implican eso, la desaparición, la muerte, la violación, ¿no? Y que tienen que ver con llevar un gas pimienta, no hablar con extraños, no dejar que nadie se te acerque físicamente, ¿no? Es muy frecuente la referencia por ejemplo, a que las chicas están reportándose por el celular continuamente con sus familiares, todas dan cuenta de eso, ¿no? Papás y mamás que las monitorean desde que salen de la escuela hasta que llegan a la casa y que van hablando con ellas. Y esto es además dolorosamente ingenuo, porque evidentemente no hay manera de proteger a tu hija hablándole por el celular, y sin embargo también es parte de ese discurso
que decía yo, pedagógico, ¿no? Del cuidado. O sea, es una manera de sentir que la vas cuidando, aunque a lo mejor en términos prácticos no tenga un efecto, pero ella necesita desplazarse, ¿no? En este escenario macabro que es la zona conurbada, la Ciudad de México. Y bueno, habría también estas otras tácticas de las que yo hablaba, que son más discursivas, que tienen que ver con todas esas recomendaciones que se les dan a las chicas de vestir adecuadamente, ¿no? Que ahí hay una, también una manera eufemística de decir que no sean provocativas, ¿no? No beber en exceso. La mayoría de las chicas no salen a beber, pero tienen esa referencia muy clara, que no deben beber, ¿no? No salir solas, aunque la gran mayoría a menudo tiene que moverse, desplazarse sola, ¿no? Llevar las llaves en la mano para defenderse con ellas, cosas por el estilo, ¿no? Y es interesante también cuando ellas hablan de las personas con las que se sienten seguras, ¿no? Porque generalmente son las personas cercanas a las que les tienen más confianza y a las que no consideran capaces de hacerles daño, en tanto que los desconocidos, ¿no? Se constituyen como un riesgo inminente del que están continuamente poniendo atención, ¿no? Y bueno, esto es todo en cuanto a las prácticas y las significaciones, pero después en alguna etapa de la discusión grupal llegamos al tema de las experiencias. También en el cuestionario algunas de las chicas hablan de sus experiencias y es muy interesante porque esto me resuena mucho con lo que mencionaba Edna, ¿no? La mayor parte de las experiencias, claro, estas chicas no salen de noche, pero las experiencias de ataques, de agresiones, de riesgo son de día, son a plena luz del día y en espacios que por sí mismos son peligrosos, ¿no? Pero que además no tiene que ver la peligrosidad con la noche, sino tiene que ver ahí incluso con una cuestión de olvido en términos de la planificación de la ciudad, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en municipios como Tultitlán está muy cerca el tren, ¿no? Y las vías del tren y toda la zona alrededor, bueno, es una zona bastante solitaria, peligrosa, que las chicas tienen que atravesar algunas para llegar a la escuela, ¿no? Y que también está cerca una autopista, que es la vialidad mexiquense, que también representa un peligro porque no hay gente transitando y a veces las chicas tienen que caminar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, las experiencias, y aquí esta es una cosa interesante porque bueno, las experiencias en su mayoría se refieren al acoso, ¿no? Al acoso sexual, pero el acoso toma características muy, muy interesantes porque en realidad es una frontera muy extraña en los relatos de estas chicas cuando ellas hablan de cómo son acosadas, o sea, no están diciendo que alguien las piropeó en el camión, sino que ellas están hablando, la gran mayoría están refiriendo experiencias de lugares apartados o la calle misma, ¿no? Donde uno o dos sujetos a bordo de un automóvil se les acercan, les hablan, quizá se masturban delante de ellas, las llaman, pero donde ellas siempre están en esa especie de limbo en el que efectivamente se las podrían haber llevado, ellas saben que se llevan a las muchachas, ¿no? Pero por alguna razón no sucedió, alguien pasaba por ahí, alguien vio, ellas se echaron a correr al otro lado. Generalmente es el tipo de historias que cuentan, ¿no? Aquí está, por ejemplo, algunos de los relatos, ¿no? Por ejemplo, esta chica que dice, a mí me ha sucedido varias veces algo así, pero la última vez que fue como más fuerte porque yo venía caminando ahí por el Retiro es un panteón, entonces está la avenida y yo iba hacia la salida como para la Coca-Cola y venía caminando y pasé una camioneta de esas que son como de carga. Entonces cuando pasó, el chofer me dijo cosas y al voltear, pues veo que se está tocando sus partes, ¿no? Entonces lo que yo hago es caminar más rápido, pero él al notar que yo a lo mejor lo alcancé a ver, lo que estaba haciendo, se me empezó a cerrar. Y lo único que alcancé a hacer fue cruzarme a la Viva México hacia el otro lado de la calle, ahí no hay un semáforo. Entonces ahí había una base de taxis y incluso cuando él se me empezó a cerrar, me abrió la puerta del otro lado. Entonces por eso yo tuve que cruzarme, porque en ese momento sí sentí como que me iba a jalar y ya, adiós, quién sabe dónde estaría, ¿no? Así suceden historias una tras otra que ocurren a la luz del día, ¿no? De estas chicas que en realidad, por lo que ellas refieren, pues pasan hasta los fines de semana encerradas, ¿no? Cuando tocamos el tema del feminicidio, o sea, ellas lo tienen, la mayoría lo tienen presente, lo tienen claro, hablan incluso sobre el tema de la trata,
pero sí está muy claro que lo ven como algo más bien distante, y la distancia que ellas ponen tiene que ver con el cuidado que ellas mismas toman. O sea, la garantía de que no va a sucederles o la posibilidad de que no les suceda tiene que ver con el hecho de que ellas se cuidan, ¿no? No salen de noche y siguen con todas las reglas que implica el autocuidado que de alguna manera se les está inculcando todo el tiempo también en casa, ¿no? Cuando hablan de feminicidio, podemos además observar este contraste, ¿no? Porque en realidad el feminicidio ocurre en otras condiciones que no tienen que ver con este imaginario de peligrosidad en el que ellas se inscriben, sino más bien, bueno, esta chica, por ejemplo, da cuenta de una amiga que fue asesinada, y bueno, fue asesinada porque salió de noche, se subió a un taxi y después apareció en un canal, ¿no? Que esta es una historia, además, tristemente recurrente en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, en general esas son las historias que cuentan. También están las historias de los novios, ¿no? Saben que la mayoría de las ocasiones los feminicidios son cometidos por personas cercanas, que pueden ser las parejas, pero eso no parece tener tanto impacto. O sea, como que se sostiene con firmeza esta idea de que ellas pueden mantenerse a salvo mientras estén resguardadas en el espacio de la casa, que es el espacio que como mujeres les corresponde, ¿no? Incluso no parece haber un cuestionamiento de la mayoría de estas chicas con las que yo platiqué, en el sentido de que ellas se sientan inconformes por tenerse que quedar en casa. Y por eso es que considero que este discurso, ¿no? Del autocuidado y de la prudencia y de la madurez, es una táctica en sí misma que de alguna manera busca generar que ellas permanezcan más tiempo en casa, y genera también un imaginario de que las mujeres que son violentadas o asesinadas o desaparecidas les ha sucedido porque salían, ¿no? Porque estaban violentando estas reglas. Entonces, bueno, como algunas conclusiones preliminares, ¿no? Porque este trabajo todavía sigue en curso, hay algunas cosas en las que me gustaría profundizar, quizá también hacer un contraste con chicas de otras periferias, porque la periferia de la zona metropolitana del Valle de México, este lado que tiene que ver con el Estado de México, tiene características también muy, muy peculiares, que, como esto que les mencionaba de que es un corredor de trata, ¿no? Que la hacen muy, muy singular. Quizá habría que contrastar con otras zonas de la ciudad, aunque por ahí en algunos eventos similares, ¿no? Hemos coincidido con algunas otras colegas que están trabajando en otras zonas de la ciudad y también encuentran más o menos las mismas tácticas, ¿no? Entonces, bueno, los relatos de estas mujeres dejan muy claro que ellas están conscientes de que habitan en un lugar de enorme riesgo y que las posibilidades de convertirse en víctimas están a la orden del día. Es evidente también que el temor incide en las prácticas cotidianas de estas jóvenes, habituadas a tomar medidas de autocuidado para proteger sobre todo su integridad física. Las actividades normales se mantienen a pesar del peligro. Sin embargo, los relatos de estas jóvenes son historias de encierro. Detrás de las tácticas que ellas despliegan para mantenerse lejos del peligro, pueden apreciarse las tácticas discursivas de los familiares que las van aleccionando para preferir el espacio seguro del hogar y la tranquilidad de las pequeñas reuniones, las actividades en familia. Los discursos que aparecen en las voces de estas chicas apelan a la imposibilidad de estar seguras en ninguna parte, pero también a la responsabilidad e incluso la culpa de las víctimas, que por regla general son jóvenes que no han acatado las normas de comportamiento, no han tenido suficiente cuidado o han cometido errores en sus tácticas de autocuidado, o en el peor de los casos han mostrado un comportamiento desenfrenado que las ha convertido en blancos. Esto, insisto, es la significación que ellas le dan, ¿no? Y que yo analizo. La recreación es extremadamente limitada, aparece caracterizada como destrampe o conducta inmadura e irresponsable. Las chicas entrevistadas en abrumadora mayoría hablan del antro y la fiesta como condiciones de peligro que las mujeres prudentes deben evitar. En las prácticas de estas jóvenes es visible que apenas unas cuantas de ellas tienen acceso a este tipo de diversión y que aún en estos casos estas salidas requieren una logística complicada, ¿no? También a veces tiene que ver con la cuestión socioeconómica, con las grandes distancias que tienen que recorrer para ir a los centros recreativos, ¿no? Paradójicamente, las experiencias que narran estas jóvenes también en forma mayoritaria poco tienen que ver con la vida nocturna y la fiesta. El acoso, el abuso sexual y la posibilidad del secuestro y la desaparición están a la vuelta de la esquina, en episodios reiterados que ocurren a plena luz del día. La experiencia cercana del peligro hace necesario preguntarse
por la latencia y la posibilidad del riesgo. ¿Qué tipo de azar determina en última instancia pasar a formar o no parte de la estadística? Y esto me parece muy interesante porque cuando las chicas hacen la referencia de estas experiencias, ¿no? De acoso, de hostigamiento, de que las jalonearon y las querían subir a un auto, cosas por el estilo, generalmente se banaliza bajo esta lógica, bajo este criterio de que es algo que no sucedió. Y sin embargo, las notas periodísticas y las estadísticas nos están revelando que podría ser muy probable, ¿no? Entonces creo que ahí hay también mucho que trabajar en términos de reflexionar y tratar de conceptualizar qué tipo de experiencias son estas experiencias que parecen como liminares, ¿no? En donde una chica tiene que vivir en este peligro y es prácticamente esperar a que se materialice el riesgo que ella está anticipando, ¿no? Entonces, bueno, esta es una mirada, por supuesto, bastante pesimista por el contexto que se vive, ¿no? En este momento, en cuanto a lo que las chicas pueden hacer para apropiarse de los espacios. Claramente aquí los espacios están restringidos para ellas y están restringidos doblemente, o sea, primero por la enorme violencia que se vive en primera instancia y en segunda instancia por estos discursos aleccionadores que cuestionan, que satanizan y que las culpabilizan a ellas de cualquier cosa que les pueda suceder, ¿no? Entonces, ante estas circunstancias, es muy difícil pensar que estas chicas tengan posibilidades de apropiarse de espacios y horarios que les están claramente vetados, ¿no? Y bueno, ya con eso termino. Y ahorita vamos a ver que al menos de lo que cuenta Miriam y lo que vivimos como ciclistas, hay bastantes puntos en común. Yo voy a intentar hablar no solo por mí, sino un poquito por las experiencias que hemos vivido, compartido entre varias chicas que andamos en bicicleta. Entonces, por eso no sé si ya ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Por eso lo puse como mujeres ciclistas en la noche urbana. Quisiera dividirlo un poquito en dos partes. La primera, como justamente hablar de esta rodada que dio pie a la invitación que nos hicieron para participar. Y una segunda parte, como hacer una reflexión ligeramente general de lo que implica ser ciclista, ser mujer y rodar de noche. Entonces les cuento que esto, por allá del 2019, inicios del 2019, aquí estamos ya. Hay una diputada que en Jalapa pertenece a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género y un buen día se le ocurrió declarar que las mujeres tenemos que cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes, saber que estamos en riesgo al salir a la calle y que pues proponía un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche. Esta afirmación fue abrumadora y fue desconcertante porque provenía de un estado que tiene altos índices de feminicidios. Y luego además seguía preguntándose, ¿no? ¿Y por qué no como mujeres protegernos y dejar de salir nocturnamente, que es cuando más aparecen personas que las roban, que las violentan, que las lastiman? ¿Para qué exponernos? Y otra vez eso caló muy duro porque pues sabemos que muchas de la violencia que se vive no está en las calles, está dentro de las casas, está con ciertos familiares, está la violencia doméstica, intrafamiliar, contra los niños. Entonces fue así como, ¿cómo nos quieres encerrar en casa y contra el agresor y además limitarnos a movernos? ¿Y por qué a nosotras, no? Si muchas de las agresiones vienen de los varones, eran lo que estaba como en el ambiente entre los colectivos ciclistas, feministas, decían, ¿y por qué no encierran a los hombres? Si ellos son los que violentan, si ellos son los que agreden, si ellos son los que violan, si ellos son los que golpean, son los que matan, si ellos son los causantes de los feminicidios en su mayoría, entonces ¿por qué vamos a encerrar a las mujeres? ¿Por qué no los encierran ellos a partir de las 10 de la noche y nos dejan salir a las calles y nos dejan movernos con libertad para que pues podamos seguir disfrutando de los espacios que por derecho también nos pertenecen? Entonces esto pues generó como mucho movimiento, mucha reflexión en Veracruz, tanto así que a la semana se tuvo que disculpar públicamente y decir que pues nunca fue su intención cortar la libertad, ni victimizar, y bueno, que pues, ofrecía una disculpa, pero una disculpa muy forzada por todas estas reacciones. Esto se empieza a vivir en Jalapa
y hay un colectivo que empieza a organizarse para armar una rodada, para protestar y decir, claro que podemos andar en las calles y vamos a tomar las calles y seguiremos moviéndonos todo el tiempo a donde queramos, como queramos, no nos van a limitar porque además es nuestro derecho podernos mover en cualquier momento. Entonces, esto estamos como a finales de enero, 21 de enero, y sucede, cuando empieza uno a investigar, pues que en esa época si se ven lo que estaba pasando a 27 días del 2019, que es cuando empezamos a convocar más colectivos, es que según el blog de Frida hay 104 feminicidios en lo que solamente va de ese año. Ahora, estos datos son muy difíciles de saber porque no hay un registro hasta la fecha que está haciendo todo este seguimiento. Entonces, más bien son iniciativas como el blog de Frida, como el mapa de feminicidios de María, que van poniendo en perspectiva a partir de noticias de periódicos, de reportes, lo que está pasando. En esa época del 2019 había 18 entidades con alertas de violencia de género contra las mujeres. Y además había 3 más que estaban en proceso de activación y 9 estados más que lo habían solicitado pero no se había activado. Esto quiere decir que casi todo el país estaba en alerta, es decir, estábamos viviendo un nivel de violencia que a la fecha no ha bajado, pero además pues se veía que no había ni estadísticas ni protocolos para combatir lo que estaba pasando. No había nada contra el acoso callejero, contra la violencia contra las mujeres. Entonces, pues bajo ese contexto, pasa también que en Ciudad de México, también por esas mismas fechas, el 31 de enero se desata un escándalo, bueno, a finales de enero se desata un escándalo por lo que son los secuestros que están alrededor del metro. Entonces, el metro, que era un espacio que se había considerado hasta la fecha un espacio seguro para movilizarse las mujeres de día, de noche, decía, además, no tomes un taxi, no tomes un Uber, porque se sabe que te pueden secuestrar, que te pueden perder, y se tenían ya noticias, pues viajemos en metro, ¿no? Que es como un espacio donde hay mucha gente, nos sentimos bien, y de momento hay un boom porque dicen, oigan, hay muchísimos secuestros alrededor del metro, entonces se hace un mapa ciudadano, donde empiezan a ver qué sucede y descubren que hay, digo, de la gente que responde 131 denuncias, algunas con referencias, otras no, de que están viviendo esta situación de angustia alrededor de las estaciones de metro. Y muchas de estas mujeres que son víctimas de intento de secuestro, por un lado no denuncian debido a que las disuaden los funcionarios, los policías dicen que los procesos son difíciles, pero por otro lado, cuando lo hacen no pueden hacerlo porque no estaba tipificado ese delito, o sea, el intento de secuestro pues no cuenta. Entonces, esto sigue generando como mucha inconformidad y en Ciudad de México nos unimos a la propuesta de rodada que surge en Veracruz porque se están viviendo fenómenos que nos mueven, que es como, ¿por qué no podemos movernos con libertad y con seguridad por las calles, por los espacios de los lugares que habitamos? Y entonces surge lo que llamamos la Rodada por la Vida y Libertad de las Mujeres. Aquí nos unimos 3 colectivos que llevamos un rato promoviendo el uso de la bici entre mujeres ciclistas, que es La Rueda Violeta, Verdacas Aurora y Clitoral Más. Y empezamos a invitar a las personas a que se integren a una rodada y nos pusimos en sintonía con la rodada que ya estaba en Jalapa, que está convocada para el 1 de febrero de 2019. Pero como en todo, bueno, hay chats de WhatsApp, de mujeres ciclistas que están trabajando, de muchas chicas que pertenecen a colectivos con diferentes enfoques, siempre apoyando a las mujeres. Y algo que nos sorprende es que se empieza a correr la voz y alguien dice, oigan, yo conozco a alguien de Morelos que le interesa, que trabaja con un colectivo allá y quiere participar. Oigan, yo conozco a alguien de Ciudad Juárez que pues está viviendo la misma situación y quiere participar. Entonces, de algo que empezamos en Veracruz, en Ciudad de México, nos empezamos a dar cuenta que es un fenómeno nacional. Hubo una respuesta, si estamos hablando que esto fue a finales de enero, la rodada se convoca para el 1 de febrero, en menos de una semana se hace todo un movimiento muy autogestivo, muy natural, y se empiezan a integrar personas desde Mérida, Yucatán, de Guadalajara, de Cuernavaca, de Temixco, Ciudad Juárez, de Querétaro, Hermosillo, de Pachuca, de Michoacán, de Puebla, de Oaxaca, San Cristóbal, Monterrey, de Colima, y algunos otros que no alcanzamos a integrar o a saber, pero sabemos que en ciudades hicieron rodadas, ya sea por la fecha o en fechas muy cercanas, para replicar esta protesta y que fuera una voz nacional pidiendo el derecho a movernos.
pero no solo movernos de día, sino movernos de noche, a ocupar las calles, a decir son espacios nuestros y nadie puede dejarnos como en el espacio de la casa, porque bajo una falsa sensación de seguridad, cuando lo que tiene que haber son políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres, donde quiera que estamos, donde tiene que haber formas de llevar a proceso cuando esto no sucede. En fin, entonces quería mostrarles cómo se hace una propuesta de cartel, que eso es otra cosa muy bonita. Es muy difícil a veces poner de acuerdo a colectivos con perspectivas diferentes, y esto fue tan sentido por todos que se empiezan a unir. Entonces, les decía Guadalajara o Mérida o así. Algunos con pequeñas variantes empiezan a personalizar lo que implica para ellas estar en las rodadas. Y hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, que es de Temixco, Morelos, que hablan con nosotros y nos dicen, miren, la verdad es que queremos unirnos, también queremos rodar de noche, pero no podemos. No podemos porque el tema del narcotráfico está tan fuerte en este momento en nuestra ciudad que es peligroso para nosotras salir. Porque los hombres se sienten muy violentados y ven que sus mujeres salen, porque bueno, nuestra sociedad es ligeramente distinta, y porque pues, los militares nos paran si nos ven con rostro cubierto o así. Entonces vamos a acompañarlas, pero vamos a hacer la rodada de día con el mismo motivo y con la misma intención, un poco más temprano. Finalmente pues lograron integrarse y se fueron con los de Cuernavaca mejor. Entonces, bueno, esta idea, esta sensación de la necesidad de moverse, de tener cómo, pues se une mucho con la bicicleta, que es un vehículo que siempre ha sido muy contestatario. La bicicleta implicó en su momento, en su creación hace más de 100 años, el decir, bueno, vamos a cambiar incluso la forma de vestirnos para usarla, porque pues para andar en bici se empezó como con faldas y alguien dijo, pues no, o sea, quiero moverme con libertad. Rompieron el espacio y empezaron a usar lo que eran los bloomers, los pantaloncillos, y la gente se escandalizaba. Empezó a ser muy contrastante porque con la bicicleta, pues las mujeres ya no dependían de un varón que las acompañara y las llevara, empezaron a poder moverse. Y eso es algo que aún ahora sigue estando vigente. Entonces yo quisiera compartirles este testimonio de una compañera periodista de pie de página que estuvo con nosotros a lo largo de la rodada, estuvieron documentando, estuvieron entrevistando a otras chicas, otras ciclistas, y lo que ella dice es que fue muy bonito escuchar a tantas mujeres hablar de cómo se cuidan entre ellas, cómo han encontrado su autonomía desde la movilidad y cómo a pesar de todo lo horrible que pasa no tienen miedo porque saben que no están solas. Algo que sucede también con la bicicleta es que se van generando redes, se van generando colectivos, se van generando amistades y se van generando formas de estar en contacto para asegurarnos que donde nos movemos vamos seguras o que podemos movernos hacia cualquier lugar en cualquier momento. Esta protesta no es de ahorita, viene ya de años atrás y se siguió haciendo. Por ejemplo, este cartel que es para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en donde un colectivo de León, Guanajuato, pues sigue diciendo vamos a pedalear juntas porque la calle son nuestras, la noche también, y queremos vivir sin miedo, queremos ser mujeres libres y nos queremos vivas, entonces seguimos exigiendo y convocan otra rodada nocturna. Bueno, ese es un poquito como el panorama de la rodada. Déjenme ver si puedo captar. Algo que quisiera contarles mucho es que convocar esta rodada no fue algo sencillo. Algunas ciclistas vienen de la periferia, vienen de ciudades como, digamos, desde Nesa o vienen del norte de Catepec. Entonces algunas decían, ¿y cómo llego? O sea, a mí me da miedo llegar sola. Necesito que algún varón me acompañe aún en bicicleta para llegar al punto donde se está convocando y a partir de ahí rodar con ustedes. Otra cuestión que surgía muchísimo eran comentarios de chicos que nos decían, oigan, está muy bien su movimiento, vamos con ustedes para cuidarlas y acompañarlas. Y les decíamos, no, es que no necesitamos que nos cuiden y que nos acompañen. Justamente lo que queremos que vean es que las mujeres sabemos, nos gusta, podemos y queremos rodar y rodar con condiciones de seguridad, de libertad. Y no necesitamos este acompañamiento. Entonces algunos compañeros ciclistas se sentían como agredidos, como si se hubiesen rechazado y les decíamos, miren, va a haber otra marcha el sábado, el domingo, pueden estar allí. Pero esta rodada es en la noche y solo para mujeres. También entender que hay espacios que son exclusivos, que a veces es importante dar la voz y pedir ese respeto fue algo difícil
para no caer en provocaciones, para no recibir agresiones y para motivar a que las chicas se animaran a ir. Había ciclistas principiantes, y el movimiento empieza a crecer, entonces también llegaron las que andan en patines, hubo un contingente caminando, pero siempre esta idea, esta voz de decir, nosotros podemos vivir la ciudad de noche y queremos vivirla de forma segura. Entonces fue un momento como muy clave de mucha sinergia de estar allí. A ver si avanza. No sé si ustedes cuando se imaginan a una ciclista, la mayoría cuando empezamos piensan como la imagen de la izquierda, la bici, la canastita, el paseo de día, las flores. Conforme las personas empiezan a andar en bici o empieza a cambiar este imaginario popular, pues ya es como esta idea del poder de las mujeres, de la libertad de moverse. Y hay una imagen que es como la de la ciclista rebelde, que no le tiene miedo a nada, que es un poco más la imagen de la derecha, que tiene que ver con lo que le llaman a las chicas que son fixeras o las que son repartidoras, que se han apropiado mucho de la ciudad y la conocen, la viven, la disfrutan, en el día por su trabajo y más tarde por gusto. La idea de que la bici es un medio de paseo a que se vuelva una forma de movilidad, un vehículo, tu vehículo de transporte también ha sido un cambio muy importante. La bicicleta al final es un vehículo y sucede que en nuestro país y quizá en varios otros, las mujeres no tenemos acceso a vehículos propios. Muchas veces somos prioritariamente usuarias del transporte público. Algunas tienen acceso a un automóvil, pero son las menos. Y a veces empiezan a tener acceso a la bicicleta porque es la bicicleta del tío, del primo, del hermano que se queda ahí abandonada y entonces la recuperan y la empiezan a usar para moverse. Otra cosa que sucede mucho es que nuestros horarios son diversos. Las mujeres empiezan a moverse más temprano para hacer sus actividades o tienen que regresar más noche a casa. Y luego ya cuando se quedan en casa es cómo voy a salir de noche porque pues no tengo carro, el transporte público es peligroso, cómo me regreso de madrugada en taxi, eso implica mayor inversión. Y de momento la bicicleta llega y transforma esta visión porque descubres que las distancias que en autos parecen muchas, pues en una ciudad como la Ciudad de México, son muy manejables en bicicleta. Y son distancias que con un vehículo tan sencillo te dan la libertad de moverte a cualquier lugar y en cualquier hora. Pero entonces empiezan los retos y es, ¿qué voy a hacer? Sucede que cuando soy una mujer ciclista, pues tengo los dos panoramas que vivir. Uno es el reto como mujer, que es enfrentar lo que ya han estado comentando. La cuestión del acoso, la cuestión de los robos y la violencia que hay alrededor de las calles, esta idea de los estereotipos, porque es cómo vas a salir sola de noche, te puede pasar algo, eres una rebelde, en el mejor de los casos, y algo que a veces limita es la edad. Entre más jóvenes son, o hay como una gama entre los 20 y los 40, que hay mucho más mujeres ciclistas moviéndose, y después de eso empieza a haber como mayor precaución para andar en las calles. Como ciclistas, pues también tenemos la idea de tener nuestro vehículo propio, a veces son rescatadas, no nos quedan bien, etc. El hacerse visibles todo el tiempo y tener, como le llamamos conducción defensiva, es como estarse cuidando de lo que está pasando alrededor, tanto de otros vehículos que a veces son como muy agresivos y algunos pues no respetan mucho el reglamento de tránsito o cosas que conocemos como conductores ebrios. Entonces convivimos en este panorama, en este espacio en el que hay que estar equilibrando las dos cosas y volviéndose hábil en los dos medios. Además de lo que es la cuestión de la propia infraestructura, ¿no? De calles poco iluminadas, escasa señalización, que hay pues estos hoyos, rejas, baches que implican tener como mayor atención al camino, que nos dimos cuenta que se requieren mayores formas de intermodalidad por la gente que sobre todo está en la periferia, pues no siempre puede hacer estos trayectos tan largos y que de noche sería una ayuda, y trabajar estrategias pues para unir Ciudad de México con toda su área conurbada. La parte del centro, por ejemplo, ustedes lo sabrán, la Roma, la Condesa, pues desde hace unos años tiene ciclovías, tiene el ecobici que hasta medianoche está funcionando, entonces eso permite mucho movimiento. Pero conforme uno se empieza a alejar del centro de la ciudad,
pues esto se vuelve menos sencillo. Y ahí también es donde la bicicleta se vuelve una ventaja, porque si vives lejos sabes que puedes llegar a tu casa a cualquier hora, en cualquier momento, y tienes esa libertad de movimiento, esa autonomía de no depender que alguien vaya por ti, de no depender que haya un transporte público, y sí poderse estar uno trasladando, ya sea por ocio, por placer, por necesidad o por trabajo. Esto ha llevado pues a que haya sí ciertas estrategias de cuidado que son muy similares a las que ya contaba Miriam. Por ejemplo, en chat de aplicaciones. Hay varios grupos de mujeres ciclistas en aplicaciones de mensajería instantánea. Amigas de amigas, o se generan colectivos donde estamos ahí discutiendo temas que tienen que ver con cuestión de las mujeres y también con seguridad. Hay grupos de amigas ciclistas, ya es como más pequeñito, donde vamos avisando a dónde se va y que se llegó bien. Entonces voy saliendo, ya llegué, voy al centro, ya llegué a mi casa. Entonces siempre estamos atentas de que nuestra gente querida, la gente que conocemos, llegue con bien. Aplicaciones que permiten compartir la ruta en tiempo real. Cuando son espacios que no conocemos mucho, las personas no se sienten seguras, todo el tiempo están compartiendo su ubicación y se puede ver el tiempo de traslado. Otra vez eso quizás solamente sirve de alerta cuando alguien se detiene y ya no se sabe qué pasó con ella, bueno, dónde fue el último lugar que estuvo. Pero en el fondo da una sensación de seguridad, sentir que muchos ojos nos están mirando o que hay un ser querido o alguien que se preocupa por nosotras que nos está acompañando. Y aplicaciones que hacen seguimiento con el GPS, que todo el tiempo está en los celulares y que se puede saber en cada momento dónde estás. A la hora de rodar, pues lo que se han hecho son bicibuses. Esto es que se planean rutas y... 5 minutos. ¿Perdón? Hay que cerrar ya, faltan 5 minutos. Y bueno, se va haciendo el acompañamiento para las ciclistas principiantes, para todos los que nos estamos moviendo, y se han creado comunidades que son grupos ciclistas exclusivos de mujeres. Esto es importante porque hay muchos grupos nocturnos que recorren la ciudad que la pasean, pero de momento nos dimos cuenta que necesitábamos espacios que fueran exclusivos para nosotras porque se genera otro tipo de sinergia. Y esas son actividades que se siguen haciendo hasta hoy día. Entonces, bueno, ya con esto yo cerraba mi participación.